Hola a todos, vamos a reaccionar a un video que me pasaron de la ministra Camila Vallejos que nos va a explicar por qué es una buena idea que nos suban los impuestos. ¿En qué pie va a ir el presidente Boric en esta reunión con los empresarios? ¿Cuál va a ser su posición, su postura? Ya hemos escuchado declaraciones cruzadas estos días. Quiero saber cuál es la postura final, con qué disposición va a ir el presidente Boric a esta reunión. Bueno, nosotros como gobierno, y más que no puedo adelantar el discurso del presidente, pero nos interesa hablarle a los empresarios y al país también, porque necesitamos seguir creciendo, pero que ese crecimiento también... Uy, solo la estoy empezando a escuchar hablar y ya en mi mente estoy escuchando: te vamos a sacar más plata, te vamos a robar, tienes que pagar más impuestos, te vamos a estrujar. Es lo único que puedo escuchar cuando escucho a Camila Vallejos. de certeza a las familias, que la familia que hoy día tiene... Es como que empieza a hablar y ya como que empieza a sacar la billetera porque de alguna forma te va a empezar a cagar, seguro. una baja pensión, sepa que el día de mañana puede haber un acuerdo en el país de lo importante que es tener un cambio en el sistema de pensiones que le garantice mejor pensión, ¿no? O que este crecimiento que se proyecta... Ya, el sistema de pensiones no se basa en recaudar más impuestos, el sistema de pensiones se basa en el mercado laboral. Para que haya mejores pensiones tiene que mejorar el mercado laboral. Con un mercado laboral con un casi 9% de desempleo y un 30% de informalidad y un promedio de cotización de la población de 15 años, no hay sistema en el mundo que te entregue una buena pensión. Entonces, si estás preocupada de que suban las pensiones, en vez de enfocarte en subir los impuestos, lo que tienes que hacer es enfocarte a lo mejor, mira, a lo mejor bajar los impuestos. Y si bajan los impuestos, a lo mejor, mira, a lo mejor vienen más empresas. Y si vienen más empresas, a lo mejor va a haber más pega. Y si hay más pega, va a haber menos lagunas. Si hay menos lagunas, suben los salarios, porque al haber menos gente desempleada, hay que pagar más a los trabajadores para que estén dispuestos a trabajar. Y se genera el efecto virtuoso que se genera en todo el mundo. Pero no, tú lo que quieres es subir los impuestos como, no sé, en Argentina, en Venezuela, en Cuba. Esos son los modelos que estamos siguiendo. Entre el 2 y el 3% para este año termine también significando más obras en los barrios, ¿no? Como este COSAM, el que estamos aquí monitoreando su avance de obra. Crecimiento entre 2 y 3% que va a ser este año, que el próximo año va a volver a bajar a un 1%, y que el año pasado fue un 0,2%. O sea, crecer un 0,2% cuando la población te aumentó cerca de 0,8, 1%, significa que decreciste. Es decir, el año pasado todos nos hicimos más pobres, porque te creció la población y sin embargo tú no fuiste capaz de hacer crecer la economía. Entonces, ¿qué estás diciendo esto del crecimiento? ¿De dónde sale esta fantasía en tu mente de que estamos creciendo y que esto tiene que llegarle a todo el mundo? Si no hay crecimiento, ¿de dónde? ¿Qué es lo que le va a llegar a todo el mundo? Pobreza es lo único que vas a poder repartir. Al final, esto tiene que ver no solamente con la tarea de estabilizar la situación económica, que hemos estado viendo los resultados ya de eso, sino que promover un crecimiento, pero que tiene un sentido, ¿no? Que el crecimiento no se trate solo de que la minería hoy día anota su precio del cobre histórico, ¿no? Estamos en un momento de buenas noticias para la minería. Creció en los últimos 4 años un 7,7%, el mayor crecimiento de los últimos 4 años. Imagínate cómo ha sido el resto de la economía chilena, el resto de toda la economía, ha sido tan malo que incluso con la minería creciendo un 7% y con un precio histórico del cobre, no crecemos. O sea, el año pasado prácticamente decrecimos. ¿Qué tan mal tienes que estar haciendo la pega para que con esas características, o sea, tienes un producto que todo el mundo necesita, que es el cobre y ahora el litio? Todo el mundo está buscando ese insumo y tú lo tienes en cantidad y tienes un precio histórico de ese insumo y no eres capaz de capitalizarlo por tus malas políticas, por tus malas decisiones, por estar constantemente pensando en esta cuestión de subir impuestos, más regulación a las empresas, que subir las cotizaciones, subir el sueldo mínimo, las 40 horas, la ley Karim, todo para acogotar a las empresas. Y lo que genera es pobreza, es lo que hemos visto en todas partes. Recordemos que Camila Vallejos tiene estas entrevistas donde decía: yo prefiero un país donde todos seamos más igualitarios pero más pobres. Y recordemos que Camila Vallejo era la que viajaba a Cuba a ver a Fidel y que lloraba con la muerte de Chávez porque era un faro para América Latina.
Entonces, bueno, a lo mejor ha cambiado un poco de opinión, no lo sabemos, pero definitivamente la política de subir y subir impuestos no parecería ser lo que hace que los países prosperen. La actividad minera, pero ¿en qué se traduce eso para la gente? ¿Qué certeza le damos a las personas? Entonces este diálogo también tiene que basarse en eso, ¿no? En los acuerdos, en el Congreso, ahí los parlamentarios son clave, pero si seguimos creciendo y no hay un pacto fiscal que redistribuya la riqueza. Yo, por ejemplo, soy ministra de Estado. Bueno, eso es falso. Cuando hay crecimiento del país, los más beneficiados son las clases bajas. No necesitas que ustedes, como burócratas, políticos de turno, se metan a redistribuir un carajo. En la época de Lagos, por ejemplo, que crecíamos al 6-7%, los sueldos reales año a año subían 7% todos los años. Y en esa época, por supuesto, no teníamos estallido social ni nada, porque la gente veía que efectivamente cada vez estaba un poquito mejor. Y eso era gracias al crecimiento económico. Entonces, cuando hay recesiones económicas, las clases altas se adaptan. ¿Por qué? Imagínate un tipo que es multimillonario, un tipo como Piñera, por ejemplo. Un tipo como Piñera no tiene una inversión que le da mucha plata. Está tan diversificado que ni siquiera saben en cuántas empresas, en cuántos sectores productivos están. Entonces, cuando hay una crisis, una recesión, por más que la gran mayoría de sus empresas probablemente también entran en crisis, como el resto de la sociedad, siempre hay algunas dentro de ese mar de empresas en los cuales están diversificados que está en el sector exacto que en esa crisis se va a beneficiar. Por ejemplo, imagínate que Piñera haya estado invertido, cualquier cosa, ¿no?, en una empresa que fabricaba insumos médicos, ¿ya?, que probablemente lo estaba, seguro. Y llegó la pandemia. Entonces, muchas de sus empresas tienen bajas. Por ejemplo, la TAM, ¿verdad? O otras empresas, claro, como no pueden funcionar, están en baja. Pero esa empresa que vende insumos médicos se forró haciendo mascarillas o estas batas plásticas para que los funcionarios de salud puedan trabajar, etc. Entonces, esas empresas que justo en ese momento están en el rubro correcto, hacen que estas personas que son muy ricas terminen muchas veces duplicando su riqueza en épocas de crisis. Entonces, que haya una crisis no le afecta a esta gente multimillonaria. Cuando no hay crecimiento, cuando hay recesión y hay crisis, el que se ve afectado es el ciudadano a pie. Es la clase media, son las clases bajas, esas son las clases más perjudicadas. El pacto fiscal propone que los impuestos a la renta aumenten para los que ganamos más de 4,5 millones. Probablemente tú, Sepu, nosotros deberíamos pagar más impuestos, ¿no? Eso ya es ser cara de raja, porque ¿qué tan desconectada de la realidad tienes que estar para tú, que ganas millones a costa nuestra, que vives a costa del Estado, para compararte con una persona, un hombre, una mujer, que estudió 20, 25 años una profesión, que se especializó en algo, que se quemó las pestañas, que dejó de tener tiempo de calidad para poder invertirlo en su futuro, y hoy en día esa persona es más productiva que el resto, porque se sacó la cresta trabajando, y tiene su familia y tiene que mantenerla, y a esa persona tú le quieres subir los impuestos, y tienes el descaro de compararte con esa persona. Tú que eres una garrapata del Estado, que nunca has sido productiva en tu vida, nunca has sabido lo que significa generar riqueza. Y tú te comparas que esa persona que se sacó la cresta para tener ese nivel de ingreso es igual que tú, solo porque tienes el mismo nivel de ingreso. No, flaca, tú tienes ese nivel de ingreso porque nos chupan la sangre a todos, básicamente. Por eso tienes ese nivel de ingreso, no porque te lo mereces, no hay mérito en tu nivel de ingreso. Entonces no te compares con el trabajador que se ha sacado la cresta trabajando, o que su padre se sacó la cresta trabajando para que su familia tuviera un mejor pasar y hoy gana un buen sueldo. No seas cara de raja. ¿Cómo no vamos a pagar más impuestos si eso va a significar mejorar la salud de las personas, mejorar las pensiones de las personas? Si eso fuera así, si subir los sueldos mejorara la calidad de vida de las personas, países como Argentina serían Dinamarca, po, weón. O sea, si solo porque subimos los impuestos, entonces la calidad de vida mejora. Los países que tienen altísimos impuestos, países socialistas, serían Dinamarca, po, weón. Y no, Dinamarca cobra menos impuestos que Chile. Dinamarca, Suiza, Finlandia, todos son países que cobran menos impuestos que en Chile. Porque tienen una base más grande, o sea, hay más gente que paga impuestos. Pero cobran menos porcentaje de impuestos que en Chile. Nosotros queremos ir hacia la visión socialista.
mejorar la seguridad en los barrios y las personas. El pacto fiscal tiene que ver con eso, con que crezcamos, pero que no signifique solo más dividendo a los directores de empresas, a las altas autoridades o a las empresas mismas, ¿no? En sus utilidades, sino que también... Yo te voy a explicar además, no existe eso de cobrarle impuestos solo a los más ricos. Eso es una fantasía socialista que en la práctica no funciona. Por ejemplo, si tú tienes una persona que gana 10 millones, esa persona gana 10 millones porque es dueño, por ejemplo, de una empresa que vende insumos para fabricar, no sé, galletas. ¿Ya? Y vende a las fábricas, les vende maquinaria, en fin, lo que sea. El tipo le va bien y gana 10 millones mensuales. Si tú le subes el impuesto a ese tipo en particular, que es de los más ricos de Chile, ese tipo tiene un nivel de vida, tiene un nivel de gasto. Él no quiere ganar menos. ¿Qué termina haciendo ese tipo? Y sube un poquito el precio a las máquinas que vende, pues, bueno, obvio. ¿Verdad? Y así como ese tipo le sube las máquinas que vende, la empresa que fabrica galletas, Macay, por ejemplo, ve cómo le suben los costos, porque le sube evidentemente la máquina que está comprando y termina traspasando eso a precio. Entonces compramos la FRAC o la NIC, la compramos 50 pesos más caro. Entonces, ese mito de que le está subiendo el impuesto al que es más rico es falso. Subirle los impuestos a las personas más productivas para de alguna forma, pasando por las manos porosas de los políticos, porque ustedes cortan la cola, para traspasárselo a personas menos productivas, no hace que la persona menos productiva sea más productiva. Lo único que hace es generar dependencia de ese tipo de personas hacia parásitos como estos. Podamos ver que esos frutos del crecimiento estén en los territorios, estén en la gente. El royalty hace eso. Hoy en día nadie puede decir que el royalty no está beneficiando a las comunidades. Ya transferimos una cantidad de recursos a 307 municipios, 12 millones de personas que van a poder invertirse en lo que es los Bueno, eso no lo sabemos. Lo del royalty se va a ver a largo plazo. Si aumentamos los impuestos demasiado, y eso va a hacer que la actividad en los próximos 10 años, la actividad minera en esa región baje, no, eso no lo vamos a saber hasta más adelante. Si fue una buena idea o no, o si el monto que le subimos al royalty estuvo bien o estuvo por encima o por debajo, no podemos decir todavía, no podemos decir, fue una buena medida. Eso todavía no se sabe. Los locales estimen que son las prioridades de su territorio. Ministra, yo creo que... Eso es a propósito de la actividad minera, pero falta todavía. Entonces, es el mensaje... Sí, se entiende. Muchos dispuestos a pagar más impuestos, pero que la plata no se la lleven y no se la roben. En muchas fundaciones, acuérdense de lo que está pasando en muchos lugares, entonces hay mucha plata que se pierde también y que pasa, muchos municipios corruptos. Claro, porque lo que yo te decía antes es cuando... Es como... Ya, si todo funcionara bien... O sea, si estos güeyes no nos robaran la plata, si no nos chorearan, si no contrataran a los amigos y familiares con sueldos millonarios y todo lo que sabemos que hacen. O sea, si no hicieran eso, igual es mala idea subir los impuestos al huevón más productivo. Igual. Pero claro, si a eso, que ya sería una mala idea, le sumamos que estos güeyes nos roban por todas partes, es lo que le está diciendo este güey. Y dice, bueno, yo estaría dispuesto a pagar más impuestos, pero bueno, me están robando por todas partes, pues bueno. Entonces está bien, yo creo que uno está dispuesto, pero también las cosas hay que manifestarlas con la realidad. ¿Estoy dispuesto a pagar más impuestos? Sí, perfecto, para que la gente tenga mejor pensión, mejor salud, etcétera. Sí, pero cuando uno ve que hay gente que ve que la plata pasa al frente suyo y termina en el bolsillo, ministra, ay, no, pues, ahí sí que no. La última que le hago, ¿está el gobierno con la intención de impulsar un sistema político? Un sistema político, no sé si me escucha bien. ¿Está el gobierno con la intención de impulsar un sistema político nuevo o no, ministra? Mire, voy a contestar su pregunta, pero no me puedo, no puedo decir nada respecto a lo último que usted dijo. Digo que los hechos de corrupción hay que perseguirlos, condenarlos y aplicarle toda la rigurosidad de la ley. ¿No? Pero a quienes infringen la ley no los podemos usar como excusas para no avanzar en transformaciones. Aquí, por ejemplo, insisto, hemos invertido 700 millones de pesos que son recursos públicos y se están invirtiendo. No, claro, o sea, no podemos decir que todos los políticos somos corruptos solo porque el 99,9 lo sea. O sea, es sintomático. Tenemos más del 50% de las municipalidades con alcaldes de todos los sectores que sabemos que están robando. Y del otro 50% de las municipalidades, yo por ejemplo, yo hice el ejercicio y les aconsejo que lo hagan.
Yo me metí en la Municipalidad de Providencia, por ejemplo, y empecé a revisar los gastos, que son públicos, uno puede verlo. 1.500 millones de pesos en sueldo es el presupuesto de Providencia. 1.500 millones de pesos. En la nómina, por ejemplo, tú puedes ver que tienen contratados con contrato indefinido, fijo, 45 horas semanales, tienen 20 choferes. Tú dices, ¿para qué carajo necesitan 20 choferes en una municipalidad? Puta, a lo mejor necesitáis uno para la alcaldesa y no sé, algún otro más. Y el resto a lo mejor para casos puntuales podríais subcontratar a una empresa, ¿verdad? Podríais tercerizarlo para un evento en particular. Pero ¿para qué necesitáis 20 choferes contratados? Con 1.600.000 de sueldo cada uno, un chofer. Que todo bien con el chofer, no es culpa de él, pero weón, es plata nuestra, pues weón. Es plata nuestra que viene de los impuestos, que viene de las patentes, que viene de los permisos de circulación, que viene de las multas. O sea, todo lo que nos chorean los políticos se va a contratar, weá, 20 choferes en Providencia. Explícame esa weá. Entonces, claro, o sea, no es solo que te roban, sino que además es que están contratando gente que no se necesita, amigos y familiares, le están pagando millones y todo con la nuestra, po. Y después quieren subirnos los impuestos. Yo te voy a decir una cosa, gasta menos. Si necesitas más plata para alguna cosa en concreto, gasta menos. Bájense el sueldo, recorten ministerios. ¿Para qué carajo tenemos 30.000 millones de pesos para el Ministerio de Cultura? Explícame esa weá. De los cuales el 25% se va en sueldos, ni siquiera en hacer obras de teatro, en sueldos. Y el otro 75% se va en darle plata a actores y a danzarines que son todos amigos. Son todos amigos, son todos de izquierda, todos hicieron campaña por Boric, uno puede revisarlo en la página del Ministerio de Cultura. Todas fundaciones como Niño Proletario y todas fundaciones artísticas de izquierda. Entonces, claro, te estáis choreando la plata y como no te alcanza, porque ya te la gastaste en todo, ahora me queréis subir más todavía, wey, po. El copago cero significa una cantidad de recursos públicos importante y ha disminuido el nivel de gasto de las familias que son FONASA en un promedio de 100.000 pesos mensuales. Entonces, o lo del royalty, ¿no? Hay muchos recursos. Tenemos aquí una inversión del gobierno a nivel central, en la metropolitana, de más de 800.000 millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas aumentó significativamente la inversión pública para ejecución del primer semestre de este año, ¿no? Y eso son obras. Entonces, evidentemente hay que mejorar los controles, pero los casos de corrupción no podemos usarlo como justificación a no avanzar en una mejor distribución de la riqueza, porque al final eso nos permite seguir renovando los vehículos. Por ejemplo, de Carabineros vamos a alcanzar el 100% de la renovación de los vehículos de Carabineros. Nos permite además, por ejemplo, seguir avanzando las políticas de metro, de nuevas líneas de metro, de trenes. Eso se está... Todo bien con eso, todo bien con el metro, todo bien con la renovación de flota de los autos de Carabineros. Sácalo de otra parte, gasta menos. No puede ser que todos los años vamos incrementando todos los presupuestos. Ahora el Ministerio de Cultura quiere que le dupliquen el presupuesto. Quiere que se lo suban al 1% del PIB. No, güey, o sea, es que es mucho, pues, bueno. O sea, impuesto IVA de partida. Todo lo que nosotros compramos tiene IVA. Después tiene impuesto a la renta, impuesto a las ganancias empresariales, impuesto específico a la benzina, contribuciones, patentes, permiso de circulación. Paren, o sea, paren un poco. Impuesto al azúcar, impuesto al tabaco, impuesto a todo. No será mucho, para el huevo, weón. Gasta menos, loco, bájate el sueldo y saca plata de ahí. Achica la weá, despide gente que no es necesaria. ¿Cómo vas a meter a 100.000 funcionarios públicos así, de una? Solo para maquillar las cifras de empleo, porque para eso lo hacen, para que no salgan a decir, oye, el empleo está hecho mierda. Porque está hecho mierda. Yo estoy viendo, por ejemplo, aquí, lo pueden revisar en la tercera, en Pulso. Ofertas laborales se desploman a su menor nivel desde junio del 2020, que fue en plena pandemia. O sea, las ofertas laborales del sector privado están desplomadas. Sin embargo, el desempleo se mantiene estable. ¿Cómo puede ser eso? Si las empresas no están contratando, ¿por qué no sube el desempleo? Porque están contratando un montón de hueones dentro del Estado.
para maquillar las cifras. Entonces, ya es mucho, po, weón. Basta de chorear, basta. Entonces, quería terminar con eso. Lo respecto al sistema, a la reforma del sistema político, no bastan los titulares, hay que ver las herramientas, ¿no? Para ver si son realmente efectivas para combatir la fragmentación, que efectivamente es un problema. O sea, el exceso de fragmentación en política es problemático, pero también hay que ver que tenemos hoy día una cantidad de partidos grandes con los cuales podríamos lograr acuerdos importantes ahora, ¿no? No esperando un cambio del sistema político que genere efectos en un próximo periodo de gobierno. Hoy día podríamos ponernos de acuerdo en cambiar el sistema de pensiones para mejorar las pensiones hoy. Si es que los grandes partidos tuvieran la voluntad de salir de las trincheras y dejar de poner líneas rojas. Hoy día tenemos, por ejemplo, en la oposición, un partido que nos dice ni un peso a seguridad social, ni uno. ¿Cómo va? Eso es falso. Seguridad social no es sinónimo de sistema de reparto. Lo que te han dicho partidos de la oposición, afortunadamente, yo estoy deseando que por favor no vaya a ser que los partidos de derecha una vez más den su brazo a torcer y salgamos con alguna weá como 4-2 o 5-1. No, el 6% es propiedad de las personas que trabajan. Y ese 6% tiene que ir a capitalización individual porque deberíamos llegar al 20, de hecho. Y vamos a llegar al 16. O sea, igual nos vamos a quedar cortos. Pero todo eso tiene que ir a capitalización individual. Lo que te están diciendo es que no quieren reparto, porque el reparto es insostenible a largo plazo. Entonces, que ustedes insistan como gobierno en ganar votos, porque claro, para ellos en el fondo es ganar los votos de los actuales jubilados, porque efectivamente con esa plata le van a subir las pensiones a los actuales jubilados, a costa nuestra, a costa de los futuros jubilados. Eso da lo mismo, porque en el fondo lo que están pensando es en la próxima elección. Entonces, cuando ella intenta decir nada a solidaridad o nada a el sistema este solidario maravilloso, no, lo que te están diciendo es nada a reparto, que es distinto. El sistema de seguridad social se compone, entre otras cosas, por ejemplo, con la PGU. Y la PGU nadie te ha dicho que no. Entonces, es falso decir que la oposición te está negando el seguro social. El seguro social se compone, entre otras cosas, de la PGU. Lo que te están diciendo es no al reparto. Avanzamos en eso. Eso no es un problema de la fragmentación. Es un problema de falta de voluntad. Entonces, por eso el presidente ha sido muy claro. Está bien, estamos de acuerdo en el diagnóstico, hay mucha fragmentación. Pero ojo, hoy día las prioridades ciudadanas y nuestra prioridad como gobierno, porque está en nuestro propio programa de gobierno, es tener una reforma a las pensiones que le aumente las pensiones a los actuales jubilados y jubiladas de nuestro país y no los tenga esperando eternamente, ¿no? Eso es un tema que es central para... Bueno, para terminar voy a repetir lo que dije antes. Si subir los impuestos fuera equivalente a mejorar la calidad de vida de las personas, países como Argentina, Cuba o Venezuela serían Dinamarca, Finlandia y Suiza, ¿ya? Entonces, no es así. Primero tiene que haber eficiencia en el gasto, cosa que estos hueones no tienen. Y segundo, tiene que haber buenas ideas de cómo se gestionan esos recursos, cosa que estos hueones tampoco tienen. Espero que te haya gustado mucho este video. Por favor, te pido que dejes un like, algún comentario, compartir y suscribirse al canal.